Saludos estudiantes del curso EDU 740, Evaluación de Sistemas de Instrucción. Les habla el profesor Benavé Soto. Vamos a estar trabajando lo que es el diseño de la evaluación ya en esta etapa del curso, ¿verdad? Que el huracán María pues nos cambió un poco la dinámica metodológica del curso. Nosotros nos estamos enfocando en la elaboración de la propuesta, pero cuando nosotros estamos trabajando una propuesta de evaluación ya a este nivel donde nos encontramos, tenemos que entender que hay unos métodos que se utilizan para desarrollar las mismas. Por lo tanto, en la clase esta virtual, este componente virtual que vamos a estar dialogando tanto presencialmente como virtualmente, vamos a estar dedicándole este espacio a los métodos. Nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué consisten las propuestas de evaluación? Y esto ya lo hemos discutido previamente en la clase. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Cuál es la competencia que usted debe dominar y desarrollar para dominar este tipo de propuestas, este tipo de métodos, ¿verdad? Cuando diseñamos una evaluación. Y eso sería una buena pregunta para contestarnos, ¿verdad? Y también otra interrogante: ¿qué es un diseño de evaluación? Pues como hemos discutido en la clase, nosotros tenemos que entender que el diseño es un plan que nosotros vamos a ejecutar con las entidades sin fines o con fines de lucro, tanto programas institucionales académicos o como programas por decirlo un ejemplo, de capacitación de algún tipo de empresa. Tenemos que mirar el campo empresarial, no solamente tenemos que enfocarnos en el campo educativo, como hemos hablado otras veces. Tenemos que entender entonces que este plan, ya que ese diseño de evaluación es un plan, ¿verdad?, metodológico, descriptivo en este caso. Ese plan es el que nos indica la manera en que se estructuran los procesos para contestar las preguntas de evaluación. Esas preguntas de evaluación que ya usted ha identificado con sus estándares, con su objetivo, ¿verdad? Partiendo del documento que yo les facilité para que ustedes crearan una propuesta de evaluación, que es el método de Hugo Pardo, una metodología para el pensamiento de diseño en este caso. Eso es lo que nosotros, basándonos en esa metodología creada por Hugo Pardo, nosotros es que vamos a desarrollar entonces nuestra propuesta de evaluación. Y la misma, si ya ustedes tuvieron la oportunidad de leerla, es necesario, ¿verdad?, que surja dentro del proceso una serie de interrogantes que ustedes pues pueden ir escribiendo ya en sus notas para ir contestándolas eventualmente. También les exhorto a que busquen a Hugo Pardo en sus redes sociales y le pueden hacer preguntas también, ¿verdad? Yo sé que estamos limitados, pero eso se puede hacer. Siguiendo en qué consiste la propuesta de evaluación, nosotros tenemos que entender que los diseños pueden responder a cualquiera de los dos paradigmas de investigación que identificamos previamente. Los que hemos tomado cursos de investigación sabemos que los paradigmas son cuantitativo o el paradigma cualitativo o mixto. Tenemos que entender que dependiendo del paradigma que se siga, así será el diseño en que se seleccione para la propuesta de evaluación. Tenemos que entender, por lo tanto, que usualmente las evaluaciones de programas ocurren a nivel sumativo, por lo que los modelos cuantitativos tienden a predominar. Pero, compañeros, nosotros estamos haciendo un trabajo descriptivo en este caso. Pero quiero que observen esa nota, ¿verdad? Dependiendo entonces del paradigma que se sigue y de las preguntas que se proponen, así será el diseño que ustedes van a seleccionar. En este caso, los métodos que existen para este tipo de propuesta de evaluación son el método experimental o los experimentales, los métodos descriptivos o los métodos que combinan ambos métodos o ambos paradigmas. Vamos a ver entonces cuáles son esos métodos experimentales. Tenemos que entender que aquí podemos ver 4.
están los experimentos controlados al azar, que son los verdaderos, están los diseños cuasi experimentales, están los diseños longitudinales o antes y después, y están los controles históricos ex post facto. Yo siempre recomiendo que hagan una ojeada al libro de Hernández Sampieri para que vean el libro de la metodología de la educación, porque aquí se va a detallar un poco mejor lo que son este tipo de, ¿verdad? de métodos. Tenemos que entender que dentro de los experimentales se desarrollan los diseños que corresponden a la manipulación y el control de variables para examinar sus consecuencias. Aquí podemos observar que existen los experimentos controlados al azar o los verdaderos, que en muy raras ocasiones se utilizan en estudios en educación. Requieren de una selección de sujetos al azar y asignación de estos, y una asignación de estos en la misma forma a las diferentes condiciones o tratamientos. Dentro de los diseños experimentales están los diseños cuasi experimentales. Estos son usados con mayor frecuencia porque requieren el uso de grupos como sujetos. Nosotros en educación utilizamos mucho los grupos. Los grupos se pueden asignar al azar a los tratamientos, pero se toma tal como vienen. O sea que tenemos que aceptar las cosas como son y no alterarlas. Dentro de los estudios descriptivos, tenemos que mirar que aquí encontramos los que son de secciones cruzadas, los de tendencias, los de cortes, los de controles de casos o controles pareados. El diseño, ¿en qué consiste entonces la evaluación de nosotros, compañeros? En que existe una combinación tanto de métodos experimentales, descriptivos y combinacionales. A grandes rasgos, reescribimos entonces lo que contribuye la propuesta de evaluación. Todavía nos falta entonces por detallar cada uno de estos elementos, los procedimientos para recolección de los datos y los procedimientos de análisis. Les exhorto a que ese será nuestro próximo paso en clase futura, en este término que ya casi está acabando. Así que de tener alguna pregunta, no duden de contestar aquí en este vídeo, debajo del vídeo en mi canal de YouTube, o en Twitter, o me pueden llamar, y también me pueden escribir en los comentarios de Google Classroom. Los veo para la próxima clase.